380. Mi fe descansa en buen lugar. 380, por favor, puestos de pie. Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Me basta que Salvador, que ya no hay que temer. Soy pecador, mas voy a Él, que no me apartará. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Su voz me da seguridad en su palabra fiel. Mi fe descansa en buen lugar en Cristo mi Señor. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo también, y contento en estar aquí con ustedes. Vamos a orar para comenzar el culto de esta tarde. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tú nos has dado de reunirnos aquí. Te ruego, Padre, tu bendición sobre todo este culto, que sea para la honra, la gloria y el honor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Muy bien, nuestro siguiente himno va a ser el número 2. Número 2. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz con santo ardor, por cuanto tú nos das tu ayuda sin igual, hallado nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y tú nos das poder, pues puedes libertad, tu ayuda damos precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad, para poder vivir en santidad. Amén.
Otra vez, bienvenido a todos los que están mirando por el internet también. Y espero que lo más que saben, lo más ya están escuchando a nuestros mensajes por el internet también. Hoy tengo la buena noticia de que vamos a estar recomendando otra vez a dos nuevos miembros para la iglesia. Han sido entrevistados, han sido torturados y después sobrevivieron, así que recomendamos a Karen Victoria ¿cómo es su apellido? Núñez, yo sé que es su segundo apellido, pero es Mandiagón. Mandiagón. ¿Otra vez? Mondiagón. Bueno, yo estoy leyendo lo que dice. Mondiagón. Bueno, lo que sea. Si no dije bien, después me pueden escribir mejor. Después hay Víctor Josué Ortiz. Los dos han sido entrevistados y son recomendados como miembros de la iglesia. Como siempre, tenemos 8 días en que responder si alguien supiera alguna razón por la cual no deben ser miembros. Hay que hablar enseguida antes de la semana que viene, o si no, ya para 8 días después ya son miembros de la iglesia. Ahora, este sábado tenemos un día para la limpieza. Por favor, no se olviden de esta fecha. Este sábado, desde las 9 hasta mediodía, tenemos la reunión anual, reunión administrativa anual, que es el tercer miércoles de enero, el 15 de enero. Después tenemos la sociedad masculina el 19 de enero y el 28 de enero la sociedad femenina. Así que estas fechas ya están aproximando bien rápido. Ahora, ¿quién puede creer que ya la próxima vez que nos reunimos va a ser 2019? Yo que nunca tenía que vivir hasta 2018 y ahora voy a vivir, parece, si puedo aguantar otros 2 días, voy a vivir hasta 2019. Gracias a Dios, un año nuevo y está lleno ese año de anticipaciones de cosas que el Señor tiene que hacer para nosotros, ¿ok? Así que vamos a buscar su favor ahora, comenzando con la ofrenda. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo en que tenemos para diezmarte y ofrendarte de todo lo que tú nos has dado a nosotros. Te rogamos tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 338. Por favor, puestos de pie. Oh, amor que excede a todos, donde el Padre celestial con coronas tus mercedes y entre nos ven a morar. Eres tú, Jesús bendito, todo amor y compasión, acá al corazón que sufre, tráenos tu salvación. Enamora cada vida, mueve toda enseñación. Guárdanos del mal deseo y de andar en tentación. Tú el alfa y omega, sé de todo nuestro ser, que tu gracia nos proteja y sostenga nuestra fe. Oh amor, no te desesperes de la iglesia terrenal. Únela estrechamente con el lazo fraternal. Perfecciona cada miembro, ilumina nuestro andar, y que el alma se complazca en tu nombre proclamar. Amén. Muchas gracias a la orquesta. ¿Cómo estamos esta tarde, hermanos? Espero que pasaron bien la tarde. Estamos también sobreviviendo el frío. Yo sé que para algunas partes no es mucho, pero para aquí en Los Ángeles ha sido bastante. En esta noche quiero comenzar un nuevo estudio que vamos a comenzar y no vamos a poder continuar hasta el próximo año, pero el próximo año ya va a ser en 2 días, así que un nuevo estudio en cuanto a la eclesiología, perdón. Comienzan casi igual, misma letra, pero eclesiología. ¿Quién sabe de qué se trata la eclesiología? Así es, el estudio de la iglesia. Y creo que es un estudio que es muy importante hoy en día, porque muchos tienen su idea de cómo debe ser la iglesia, su idea de qué debe estar haciendo la iglesia hoy en día para el pueblo en que está, para la ciudad. Ven alguna cosa grande en las noticias y todos piensan, así debe reaccionar la iglesia, esto debe hacer. Cada uno con su opinión de qué debe hacer la iglesia. Pero hay que ver qué es la voluntad de Dios, que Él define cómo debe ser la iglesia. Vamos a comenzar primeramente este estudio leyendo en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, que es columna
y baluarte de la verdad. Vamos a comenzar con palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por tu gran amor para con nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos ahora para abrir tu palabra, para estudiar en ella en cuanto a tu iglesia que tú estableciste. Te pido, Señor, que este estudio sea de beneficio para nosotros y que lo uses en cada corazón y vida. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia, dice la palabra de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. Dios lo puso aquí para que haya una columna, algo que está manteniendo la verdad. Vivimos en un mundo donde la verdad cambia a cada rato, donde no hay verdad. Y dice gente hasta, pues eso es tu verdad, pero mi verdad es otra. Pues la verdad de Dios es absoluta, incambiable. Y Él estableció la iglesia para que sea columna y baluarte de la verdad. De eso vamos a ver un poco más adelante en cuanto al propósito por la iglesia, pero por ahora vamos a ver algo de una introducción en cuanto a este estudio. Como comencé diciendo, hay muchos que tienen su opinión. La opinión de qué debe estar haciendo la iglesia, qué debe estar haciendo en el mundo. Aún incrédulos, gente que nunca se imaginarían entrando a una iglesia, que ellos nunca desearán ir a cualquier iglesia. Ellos también tienen una opinión, ¿verdad? Uno ve que algo ocurre en las noticias, están ya rápidamente comentando y diciendo, pues, ¿por qué la iglesia no hizo tal? Así debe ser el cristiano en cuanto a este desastre o qué sé yo. Muchos hoy en día tienen la idea de que la iglesia solo existe para hacer al hombre mejor. Si uno pregunta al hombre promedio allá en la calle, ¿para qué existe la iglesia? Es para que se mejora la humanidad, ¿verdad? Algo así darían una respuesta a muchos. Dirían, pues, es para ayudar al hombre a ser un poco más moral, que no sea tan malo el hombre. Y para eso es la iglesia nomás. Otros tienen la idea de que la iglesia existe para resolver problemas sociales, que está la iglesia solo para ayudar a los necesitados, mejorar a la sociedad de esa manera, que el mundo sea mejor lugar. De hecho, muchas iglesias, eso han llegado a ser centros que solamente operan para el mejoramiento de la humanidad. Y en cierto punto, uno podría decir, es el mejoramiento de la humanidad que vayan al cielo. Pero la manera que ellos lo están llevando a cabo no es decirles el evangelio, buscar almas ganadas por Cristo, sino vamos a dar comida, vamos a dar alojamiento, vamos a dar un lugar para quedar al que está viviendo en la calle, vamos a construir orfanatos, hospitales. Son cosas que mientras diríamos son buenos, no es el propósito de la iglesia. Pero vivimos en un mundo de gente que piensa eso, para eso existe la iglesia. Y aún ellos enseñan que Cristo, eso es su mayor ejemplo. Para eso Cristo vino. Darnos un ejemplo de sacrificio, de mejorar al mundo, dejarlo un mejor lugar de donde uno llegó. ¿Han escuchado esa frase? Que debemos todos dejar al mundo mejor de lo que lo encontramos. Esa es la idea que pervade en el mundo. Y eso piensan que es el propósito de la iglesia. El propósito que Dios nos puso aquí es para glorificarle a Él, agradar a Dios. Y eso lo hacemos en parte por compartir el evangelio, ver a otros ser salvos. Y eso es la manera de realmente cambiar este mundo. Yo ya estoy recibiendo a mi celular las llamadas que vienen a la iglesia. Y a cada rato me llama alguien que quiere ver si queremos como iglesia participar en algo para la comunidad, dicen ellos. Y piensan de la misma manera, que la iglesia existe
para este propósito. Algún proyecto social que existe para proveer un lugar para vivir para el que vive en la calle, o comida, o solo para motivar a los deprimidos. Eso no es la causa por la cual Dios estableció la iglesia. Y a causa de esta manera de pensar, hoy en día muchos están yendo mal. Los misioneros que salen hoy en día, si uno ve la cantidad de misioneros, antes todo misionero uno sabía, su trabajo es compartir el evangelio, fundar iglesias. Hoy en día, gran porcentaje de misioneros ya no van para eso. Están tomando dinero de iglesias para ir a fundar hospital. Y otra vez digo, no es malo. Pero Dios no nos puso eso como nuestro propósito aquí. No nos puso aquí, no nos salvó para construir hospitales, orfanatos, sino para compartir el evangelio, ver la salvación del hombre y después discipularle en la palabra de Dios. Como hemos estudiado anteriormente, la palabra evangelista, que realmente es lo que en el Nuevo Testamento era la obra que hoy en día llamamos misionero. La palabra evangelista habla de alguien que comparte el evangelio, mientras que palabra misionero, está haciendo cualquier misión. Quizás es su misión, quizás es misión de Dios, no sabemos. Pero la razón por la cual Dios estableció de la iglesia es ninguno de estos. Por lo tanto, es importante entender por qué Dios estableció la iglesia. Entender la naturaleza de la iglesia, de lo que dice la palabra de Dios, no la opinión del mundo alrededor, que cambia cada rato. Así viven algunos, ¿sabe? Que ellos viven según la opinión de sus amigos. Sus amigos piensan que uno debe vivir así que viven de cierto estilo. La iglesia no puede operar así, hermanos. Operamos según lo que Dios dice, su opinión, no la opinión del mundo alrededor. Y conociendo el propósito que Dios estableció en la iglesia, nos ayudará a nosotros saber qué debemos estar haciendo. Así que, en primer lugar, esta noche, ¿qué significa la palabra iglesia o eclesiología? ¿Por qué llamamos la doctrina eclesiología? Pues eclesiología viene de dos palabras griegas. Primeramente, eclesia. Eclesia significa iglesia, es la traducción. Y logos, como conocemos, es palabra, verbo o el estudio de algo. Eclesia y logos. Y así tenemos la palabra eclesiología. El estudio de la iglesia. Iglesia es la traducción de la palabra griega eclesia, por eso le llamamos eclesiología. La definición, de acuerdo a Strong's, de esta palabra griega eclesia, es una reunión de ciudadanos llamados fuera de sus hogares a algún lugar público, una asamblea de la gente congregada al lugar público del concilio con el propósito de deliberar. La asamblea de los israelitas. Cualquier agrupamiento o unión de gente juntado por casualidad tumultuosamente. En un sentido cristiano, una asamblea de cristianos reunidos para adoración en una reunión religiosa. Una compañía de cristianos o de aquellos que, esperando la salvación eterna por medio de Jesucristo, observan sus ritos religiosos, tienen reuniones religiosas y manejan sus propios asuntos de acuerdo a reglamentos prescritos para aquel cuerpo. Los que en cualquier lugar, en una ciudad, aldea, constituyen tal grupo
y son unidos en un cuerpo. También significa todo el cuerpo de cristianos esparcidos por toda la tierra y, por último, la asamblea de cristianos fieles ya muertos y recibidos en el cielo. Estas son varias definiciones que da de la palabra eclesia, un grupo que se une para un propósito. Puede significar un grupo de gente aún para hacer un tumulto. Pero cuando hablamos de la iglesia, específicamente, es un grupo llamado para afuera. Y los dos raíces de esta palabra eclesia, ek, significa fuera de, desde, salir de, uno que estaba adentro y salió. Y kaleo, eclesia viene de ek y kaleo. Kaleo habla de llamar, ser llamado. Así que iglesia, eclesia, literalmente significa los que fueron llamados fuera de. Los que fueron llamados fuera. La iglesia entonces es el grupo que Dios ha llamado fuera del mundo. Dios nos ha llamado a ser separados. Eso implica entonces la palabra iglesia. Somos por definición distintos. Somos separados. Hay diferencia entre el cristiano y el mundo. Eso significa la palabra iglesia, da por entendido. Y esto mismo Cristo dijo, vamos a ver en Juan capítulo 15, los que Dios llamó fuera. ¿Y fuera de dónde? Pues del mundo. Somos separados, distintos. Juan 15, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí Cristo dice, no son del mundo. Hablando específicamente a los discípulos. Pero también damos por entendido, y especialmente viendo otros pasajes, que esto es verdad para todo cristiano, todo creyente. No es parte del mundo alrededor. Otra vez, Juan 17. Dios nos llamó afuera. Juan 17, versículos 14 a 20. Dice aquí, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Muchos leen estos pasajes, dan a entender cómo la palabra iglesia significa llamado fuera del mundo, y después piensan, entonces, como no somos como el mundo, hay que escondernos, hay que alejarnos, hay que recluirnos. No hay que ser parte del mundo en ningún aspecto. Y así muchos lo tratan, pero Cristo niega eso en el próximo versículo. Dice versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos. Note lo que Cristo oró. Él oró que los discípulos en ese momento iban a ser nombrados apóstoles, como también los que iban a creer por medio de su palabra. Eso habla de nosotros hoy. Nosotros creímos por la palabra que ellos escribieron. Cristo oró que permaneciésemos en el mundo. Somos una iglesia separada, llamado fuera del mundo, pero Dios quiere que también permanezcamos aquí.
Y es importante este punto. Cristo reconoció, el cristiano ha sido llamado fuera, pero no debe recluirse nomás, esconderse. No es que, como uno ve de algunos de estos cultos falsos, religiones falsas, sectas que salen y traen todos sus miembros a algún lugar separado del mundo y ahí todos los que creen en su secta están en un solo lugar, como el infame masacre de Jonestown, que fueron todos para allá. Y al fin el líder les dijo a todos que se iban a matar, que tenían que suicidarse, y los que no querían suicidarse, pues les mataron. Dios no nos llamó a simplemente escondernos, pero ser partes del mundo, ser luz al mundo. Pero tristemente, muchos bautistas aún han caído en este método de pensar. Piensan que la iglesia debe ser como medio católico, que debemos operar con monasterios bautistas. Un monasterio donde uno está recluido, separado, sin la influencia del mundo. Que sus únicos amigos solo deben ser otros cristianos, que no deben tener nada o muy poco contacto con el incrédulo. Eso se me dijo en la universidad cristiana, que ellos querían crear jóvenes que iban a amar a Dios tanto, porque todos aquí amamos a Dios, solo tenemos contacto con otros creyentes, otros que aman a Dios, y por seguro todos van a salir amando a Dios. Cortamos influencia de cualquier incrédulo. Y eso es el monasterio bautista de hoy en día, la educación cristiana. Están separando y quitando del mundo para que supuestamente todos salgan y aman a Dios, van a desear servirle. Y sin embargo, lo opuesto ha sido la verdad. En vez de tener jóvenes que aman a Dios, por causa de ir a estos, como los llamo, monasterios bautistas, salen jóvenes que solo aprendieron a ser como los demás, a vivir junto con los otros cristianos, integrarse nomás y actuar cristiano. Y cuando salen, no tienen idea cómo ponerse firmes por la palabra de Dios, cómo defender su palabra, cómo no irse al pecado, saber que esto está mal y yo tengo control y disciplina sobre mi propia vida. No es que alguien está encima diciéndole, mira, estas son las reglas. Así muchos en la universidad que yo fui, el momento que salen, hacen todo lo malo que pueden, porque ahí por fin tienen la libertad. No tenían que tomar la decisión propia. Alguien otro tomó esa decisión por ellos. Dios quiere que la iglesia sea parte del mundo, que el creyente sea parte del mundo, separados del mundo, pero todavía en el mundo. No es que somos iguales al incrédulo, no es que vamos y hacemos los mismos pecados, pero estamos aquí entre ellos. Y ahí debe ser la educación también, la educación en la palabra de Dios. No en algún monasterio llamado bautista. En vez de jóvenes que aman a Dios, estamos viendo lo opuesto hoy en día. No saben ponerse firmes por Dios. En vez de estar en el mundo y ser una luz al mundo, es uno de reuniones sociales sin fin. Así es el tipo de cristiano que se está produciendo hoy. Separado del mundo, solo sale y solo tiene reuniones sociales sin fin con otros cristianos. Nunca hace nada por Dios. Dios nos dice en Mateo 5, versículos 14 al 16.
Mateo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios dice que somos la luz del mundo. El creyente es la luz y no se esconde la luz. La luz no se recluye, no se esconde del resto del mundo. Él nos mandó ir al mundo. Nos dice Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios nos mandó predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, las iglesias han dejado de cumplir con su responsabilidad que tienen, con este mandato de Dios. Y en vez de entrenar sus jóvenes, los que van a seguir, tomar el liderazgo en el futuro, ahí donde Dios les estableció, están pasando la responsabilidad a un monasterio bautista, o como lo conocemos, Universidad Cristiana. Y van a tal lugar y salen sin ningún deseo de servir a Dios. Yo sé que algunos pocos, muy pocos, sí salen. Pero de esos, muchos de ellos, en vez de ir a plantar iglesias, evangelizar, salen a, como dijimos antes, construir hospitales, orfanatos. Otra vez, no estoy en contra de eso, es algo bueno. Pero no es lo que Dios nos mandó a hacer. Muchos a veces, pues el pastor me ha comentado que a veces la gente le pregunta, ¿por qué no construimos aquí en Los Ángeles para la facultad y seminario unos edificios grandes y tener estudiantes de todas partes del mundo venir a estudiar aquí? Por esto mismo. No queremos crear otro monasterio bautista. Queremos que ahí en la iglesia aprendan, que sean la luz del mundo donde Dios les puso. No salir del mundo, sino ser parte del mundo. Y por eso Dios nos puso aquí, la iglesia y por extensión al creyente en el mundo para predicar el evangelio a toda criatura. El resultado de la otra manera, y lo he visto en muchos casos. Como dije, fui a Universidad Cristiana. Conozco muchos que tienen un amor por Dios de palabras solamente. Un amor de boca, pero no de hechos. No verdaderamente aman a Dios. Así que Dios estableció la iglesia, un grupo llamado para afuera, fuera del mundo, pero parte del mundo, para ser la luz. Somos enviados a ser la luz del mundo y eso debemos estar todos compartiendo y haciendo nuestra parte. Me encantó mucho después que tuvimos aquí al pastor Román Morales. Tuvimos unos dos que me vinieron y hablaron y dijeron que querían participar en evangelizar. Gloria a Dios, qué bendición. Pero todos debemos tener esa misma mentalidad. No es solo para el pastor y algunos pocos o los diáconos, es para todos. Es nuestra responsabilidad hacer la luz del mundo. Ya hemos visto la definición de la palabra. Entonces, ¿cuándo comenzó la iglesia? Aquí uno podría decir que estamos contestando las preguntas básicas en cuanto a la iglesia: cómo, cuándo, dónde, por qué. El comienzo de la iglesia, ¿cuándo comenzó? ¿Y cuándo comenzó la iglesia bautista? Muchos dicen, pues
yo soy bautista porque Juan el Bautista era bautista. Y ahí comenzó la iglesia bautista. Y aún he escuchado algunos, yo recuerdo viendo los estatutos que se iban a aprobar en nuestra iglesia en Honduras, no sé quién, pero alguien tuvo ese comentario. Pero vamos a ver lo que dice en Mateo 16. Mateo 16, aquí es la primera mención de la palabra eclesia, iglesia, en la Biblia. Mateo 16, 18. Dice la palabra de Dios, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca he edificado mi iglesia, ¿verdad? No, dice edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo dice, edificaré mi iglesia, es futuro. Y es más, esto es Mateo 16. Uno mira 2 capítulos antes, en Mateo 14, ya ahí es donde Herodes mató a Juan el Bautista, le decapitó. O sea, ya Juan el Bautista estaba muerto y Cristo aquí dice, edificaré. Todavía la iglesia no ha comenzado, no comenzó con Juan el Bautista. Esta es la primera mención, como dije, de la palabra iglesia. Y la segunda también se encuentra en Mateo. Mateo 18, vamos a ver, Mateo 18, versículo 17. Mateo 18, versículo 17. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En ambas pasajes todavía era futura la iglesia. Aquí en los dos versículos habla de la palabra eclesia, los que son llamados para afuera. Ya Cristo estaba dando algo de enseñanza sobre algo que era futuro todavía. Entonces, si no comenzó con Juan el Bautista, ¿cuándo comenzó la iglesia? ¿Cuándo? Pues muchos dicen que era el día de Pentecostés, cuando comenzó la iglesia. La razón que dan es que ahí por primera vez el Espíritu Santo vino a morar dentro del creyente. Eso es la razón que dan. Ahora, yo no estaría de acuerdo con eso porque el Espíritu Santo siempre ha morado dentro del creyente de toda edad y época. Dentro del creyente del Antiguo Testamento y aún dentro de los apóstoles, antes que eso. Vamos a mirar eso en Juan 20. El Espíritu Santo ya moraba dentro de los apóstoles. Juan 20, versículos 19 al 22. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, esto era después de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que aquí es donde el Espíritu Santo vino a morar dentro de los discípulos, los apóstoles, no en el día de Pentecostés. Pero sin embargo, yo diría que la iglesia comenzó en Pentecostés, pero no por las razones que muchos dan de que ahí vino a morar el Espíritu Santo dentro de ellos. Y quiero ver unas razones por las cuales creo que es Pentecostés, el día de comienzo. En primer lugar, a los discípulos Cristo les mandó ir por todo el mundo, a ser discípulos a todas las naciones. Eso vemos en Mateo 28. Cristo les dijo que iban a ser discípulos a todas las naciones.
También como leímos en Marcos 16 ya, les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cristo les repitió el mandato, iban a ir esparcirse por todos lados. Sin embargo, antes que pudieran cumplir con este mandato de Cristo, Él les dijo, hay algo que tienen que hacer primero. Eso leemos en Hechos 1. Hechos 1, versículos 4 y 5. Y también versículo 8. Hechos 1, 4 y 5. Y versículo 8 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cristo les dijo, id por todo el mundo, pero primero esperen en Jerusalén. No van a salir hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto es una gran distinción en cuanto a el Espíritu Santo dentro de uno o sobre uno. Uno que no tenemos tiempo para ver profundamente hoy, pero uno que muchos no entienden y por eso uno ve en las iglesias pentecostales, piensan pues todos tenemos el Espíritu Santo, todos debemos hacer señales, pero hay una diferencia del Espíritu Santo dentro de uno cuando uno cree en Cristo y el Espíritu Santo viniendo sobre uno con poder. Eso era solamente para estos designados, para el Nuevo Testamento, para confirmar que se estaba dando la palabra de Dios. No es para hoy. Ya el Espíritu Santo no viene sobre el creyente. Viene dentro del creyente para morar. Ellos tenían que esperar en Jerusalén. Y esto del Espíritu Santo venir sobre ellos se cumplió en el día de Pentecostés. Dice Hechos 2, 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que aquí era lo que Cristo les había prometido. Esperen hasta este punto. Ellos tenían que esperar antes de poder cumplir con el mandato de ir hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora, como vemos más adelante, ellos se quedaron, no se esparcieron en el comienzo. Dios tuvo que traer persecución para que comenzaran a esparcirse. Pero aquí era el comienzo de la iglesia. Tenían que esperar hasta este punto, porque vemos también inmediatamente después, en este mismo capítulo, la primera mención de la palabra eclesia, iglesia, después del libro de Mateo, justo después que el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles. Hechos 2, versículo 36. Aquí Pedro está predicando a la multitud y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron a Cristo, ¿verdad? No, recibieron la palabra. Uno no es parte de la iglesia por recibir a Cristo. Uno recibe la palabra de Dios, lo cree. Uno es salvo por creer la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí ya la iglesia ha comenzado. Dios derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles y se pusieron en pie, comenzaron a hablar en lenguas. Hay la multitud que está reunido para celebrar la fiesta judía de Pentecostés. Les escuchan, piensan, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Están estos hombres tomados, borrachos? Y le prestan más atención. Ahí Pedro se pone en pie, les predica, les dice, este Cristo que crucificasteis es el Mesías. Ellos escuchan, 3,000 son salvos en aquel día. Y nos dice que fueron añadidos a la iglesia. Y seguían siendo añadidos cada día a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cada día Dios añadía a la iglesia. En su comienzo aquí, cómo la iglesia iba adelante, 3,000 en un solo día y cada día más. Yo miro a veces, uno pregunta pues, y se dice pues estos días en que vivimos son otros. Pues tenemos el mismo Dios, ¿saben? El mismo Dios que quiere que todos sean salvos. Él nos mandó ir, nos puso a nosotros, la iglesia, aquí en el mundo para hacer luz. Eso es otra cosa que vamos a ver otra vez más adelante, pero la iglesia no es este edificio, no es lo que nosotros comúnmente decimos, vamos a la iglesia y estamos hablando del edificio, estamos equivocados ahí. Nosotros, los salvos, los creyentes, somos la iglesia. Y Dios añadía cada día a la iglesia. Aquí en su comienzo, cuán grande obra estaban haciendo. Hoy no sabemos cuándo Dios viene por nosotros, cuándo será el rapto. Pensamos que a lo mejor estamos en los últimos días, antes de eso. Pero aquí aún en el fin tenemos el mismo Dios. Él nos salvó, nos separó del mundo, pero nos puso en el mundo para hacer luz. ¿Estamos haciendo nuestra obra? ¿Para qué Dios estableció la iglesia? No es como la humanidad dice, la gente de hoy, solo para mejorar la humanidad, solo para hacer al hombre más moral. Dios nos puso aquí como columna y baluarte de la verdad, para hacer la luz del mundo. ¿Estamos cumpliendo con lo que Dios nos puso a hacer? Ojalá que sí. Vamos a terminar con palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por tu gran amor para con nosotros. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo Cristo a morir por nosotros.
Ayúdanos, Señor, a ver otra vez por qué nos pusiste aquí, por qué nos salvaste, por qué nos pusiste como parte de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, a compartir el Evangelio con toda criatura, a ser discípulos también, Señor. Pedimos que uses tu palabra en cada corazón y vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos hasta